Muy buena, gente. Comenzando un viernes casi sobre la hora estamos. Ahí a 9 minutitos de la sesión de Nueva York. Venimos con la sesión de Londres ahí, ¿no? Un poco rara hoy la sesión. Media rango, medio de golpe disparaba. Pero sabemos que es viernes, ¿sí? Es que atentos a los que operan scalping de cerrar operaciones los viernes por si no quieren quedar atrapados el fin de semana, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito hoy alguna proyección. Vamos a ver algunos de los bots. Estamos probando una cuentita ahí en la plataforma que veníamos hablando ayer y antes de ayer. Vamos a ver si después vemos si hizo un par de operaciones las bolingueadoras. Ayer hizo un par más que puse a la noche de la sesión de Tokio positivas. Y bueno, hoy veremos qué pasa. Y bueno, vamos a charlar un ratito. Vamos a estar un ratito hoy también viernes para pasarla bien. La idea es hacerles pasar un buen momento con música, rock and roll, operaciones en vivo, análisis, proyecciones, psicotrading y el horóscopo chino, ¿sí? Así que ahí vamos. Eso. Escuchá, ¿te gusta? Si me decís de qué se trata esta canción, yo le voy a ir cargando. Recuerden que para subir a la nave, ¿no? Tenemos que cargar el combustible, si no, no hay plata para cargar la nave. Y el combustible son, ¿no? Las notas musicales, ¿sí? Por ejemplo, estas de fondo, que vamos subiendo y la nave va más rápido. Vamos llegando al planeta Pepe, así que subite a la nave, vamos a ver un poquito Bitcoin, de ahí vamos a pasar a las cripto en general, muy rapidito, para ir al índice del dólar, al oro y algún par de divisas, a ver si se presentan para poder operar hoy viernes. Un ratito vamos a estar con ustedes, así que compartan las redes y por favor, obviamente, chateen ahí entre ustedes también, ¿sí? Por Discord, súmanse a Discord, gente, que se vienen cosas lindas. Escucha. Eso. Noticias de alto impacto. Mientras tanto vamos a ir viendo. Tenemos un par de noticias de alto impacto, así que ojo ahí, Escucha. Eso. Qué lindo. ¿Estás ahí, Angelito? ¿Te despertaste hoy tempranito, Angelito? Decime que sí. Cantame esta canción, dale. ¿Podés cantarla un poquito? Bueno, se ve que Angelito está durmiendo. Vamos a ver si lo despertamos ahí, Ahora después le ponemos sé que le gusta esta canción al Angelito, Si a ustedes les gusta algo, por favor me lo ponen, ¿Qué quieren escuchar? Nacional, internacional, acá no hay problema. No se cobran los videos acá ni nada. Así que no ganamos ni con los videos, gente. Así que vos disfrutá la música, ¿sí? Bien, vamos. Escuchá. Y más barato, dice el amigo, Bien. Opa. Calendario económico. Acá tenemos, mirá. Ingresos medios por hora mensual, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo ahora, 30 minutos, ya tenemos la noticia. Así que por las dudas, gente, vayan preparándose ahí, Escucha. Eso. Dale like, vamos. Escucha. Eso, ¿y cómo se mueve? Estamos cargando la nave, gente, Y salían, viste, en un Fiat 600 descapotable. A 10 kilómetros por hora iban los amigos. Todos apretaditos ahí, Vamos. Y bueno, viste, por eso te digo, vamos en un Fiat 600 descapotable. Somos poquitos, pero parece que fuéramos mucho apretados, Bien, vamos. Antes de ir a ver un poquito lo que es las cripto. ¿Sabés cómo hacen para entrar 4 elefantes a un fitito? Más o menos. Bueno, te lo dejo para después, pensalo, Y más barato. Me voy a ir a ver un poquito las criptos, sobre todo Bitcoin, que tuvo una caidita. Seguramente vamos a ver, porque estuvo por encima, por debajo, 55, 57, seguramente en 56 nos vamos a encontrar con un doji, una vela diaria con un signo más, seguramente. Se acuerdan que estaba sobre una base dinámica de soporte, así que vamos a ver un poquito mientras el planeta Tierra, ¿no? El Pepe se empieza a mover con las wallets que compran criptomonedas, obviamente con el poder adquisitivo comprar más que otros. Fíjate acá la diferencia con Latinoamérica, ¿no? Ni un Shiba. Pero bueno, ahí se empieza a mover la papa, Escucha.
Eso. Bien, a ver, las burbujas primero antes de ir a las gráficas con vela japonesa. Vamos a ver las burbujas. Acá tenemos velas diarias en rojo. ¿Por qué? Porque en el día cayó bastante. Como digo siempre, no me canso de decir, es una correlación directa con Beacon por ahora y hace tiempo que viene así esto, ¿eh? Si tu proyecto es bueno, si estás en un proyecto muy bueno, aguantalo. Muchas veces la caída, te diría el 99,999 periódico puro, ¿no? Si cae Beacon, caen. Lamentablemente es así. Y muchas, si Bitcoin cae un 1%, caen el doble. Fíjate, 3.1, 2 y pico. Y había un piquito, 2 y un pico de un pato, ¿ya viste? No sé quién me siguió ahí, 3.1, 2.5, 5.5, bueno, pero no 1.33 como Bitcoin, ¿me entienden? Es una caída siempre por encima de Bitcoin. Y cuando sube, muchas suben el doble también, ¿sí? Para recuperar las caíditas, ¿sí? Recuerden que esto es un mercado muy, pero muy áspero, muy volátil. Con capital de mercado muchas veces en proyectos no tanto, así que tienen que tener cuidado por las manipulaciones, ¿sí? Más tirando a monopolio que a, ¿no?, diversificación muchas veces, porque sabemos que es así. Las criptos son nuevas, no es como lo que operamos todos los días los mercados tradicionales, donde ahí sí se mueven de 5 a 7 trillones de dólares diarios, una animalada diaria, liquidez del planeta Tierra, la más líquida, ¿sí? Y bueno, después están el resto, ¿no? Y entre ellas un paquetito chiquito que son las criptomonedas, que es esto que estamos viendo, ¿bien? Así que bueno, nos vamos a ver un poquito primero Bitcoin, velas diarias. Le había dicho seguramente un doji. Está. A ver, tenemos, ¿qué es esto? Bitcoin, bien. Bitcoin, velas, ¿qué es esto amarillito? Vamos a sacarlo a ver. Bueno, estas son zonas que venimos marcando de días anteriores, las voy borrando. Muchas veces dejamos los Picasso porque ¿quién te dice que de acá, ¿no?, a 500 años vale mucha plata el cuadro este, ¿no? Así que bueno, ahí está, tenemos velas en caída, todo esto ya lo explicamos, altos y bajos, ¿no? Si vas más hacia atrás, ves consolidaciones con ampliación en un canal y después ves una pequeña compresión comparada con la consolidación grande, ¿no? Que es esta que está acá, ¿sí? ¿Dónde está? Está en zonas de soporte dinámico. Todavía no la tocó. Ahora, si hacemos trampa y lo subimos, la tocó, ¿sí? Porque son zonas subjetivas, ¿ven? Nos vamos a meter dentro de esta zonita, ¿sí? El signo más debe ser este que está acá, ¿lo ven? Esta es la velita de hoy, ¿bien? Que estuvo por encima, ahí ven, en casi los 57 que les decía, y también llegó a tocar los 55,290,33 periódico mixto, ¿sí? El tipo era un crack, ¿viste? Así que vamos a meternos dentro de la velita diaria. Vamos a ir a velas de una hora. Vamos a ajustar la gráfica para que se pueda ver los movimientos de la vela de hoy. Miren lo que es esto. Esto, no me digas si esto no es un Monet. Esto es impresionismo puro, gente, miren. Sacaré una foto, negro. Bien, no sé, acá me parece que estamos jugando al Tetris, acá algo pasó acá, no sé. Bien, bien, vela de hoy. Acá está lo que vamos a dibujar, lo que voy a dibujarles ahora es la mechita de arriba y de abajo de ese. Vieron que la vela diaria era algo así, bien hecho, ¿no? Bueno, acá hay velas de una hora, no hay 24 velitas porque todavía no pasó el día, pero si vos ves acá, sube, cae y está en el medio. Ese zigzag, esa Z del zorro mal hecha, sería el cuadrito acá en el medio con el palito arriba y el palito abajo, ¿sí? Que todavía no terminó el día. Esto puede terminar, esta vela, ¿no? Puede ir para abajo y rellenar, puede ir para arriba y rellenar, y te puede formar ahí, ¿sí?, un Robocop si quieres, ¿sí? Así que ahí vamos, gente. Voy a rebobinar un poquito para atrás, nos volvemos para atrás. Ahí está. Y bueno, por ahora tenemos una vela doji en zonas de, ¿no?, de soporte dinámico, diríamos. Más abajo vamos a ver esa línea verde, no la rompió, ojalá que no la rompa, pero bueno, vamos a ver, capaz que hoy se queda tranquilo el mercado o quizás intenta subir. Depende también de este pelotita que está acá, que es una noticia de alto impacto que va a acontecer ahora en 30 minutitos. Nos vamos a ir dentro de este mundo, de este doji diario que vemos impulsos y retrocesos de pocas velitas en H1 por ahora, porque no cerró el día, y nos vamos a meter en 15. Bien, de fondo estamos viendo una acá, ¿no?, un oscilador que también lo podés utilizar de guía. Ahí abajo, ¿lo ven? Ahí, ¿sí? Bien, a ver,
Ahí está, bien, ahí estamos. Acá estamos viendo lo que veíamos en H1, obviamente, pero nos metemos dentro. Cada 4 velitas de 15 minutos son una vela de 1 hora que van formando las formaciones en las estructuras mayores. Vamos viendo cómo el precio va llegando a distintos niveles de oferta y demanda, o como le quieran llamar ustedes. En este caso estamos muy cerquita de una zona subjetiva que sería una zona de soporte, ¿sí? De una compresión que viene algo así, miren, para no, venía, ¿se acuerdan que venía algo así? Y después se empezó a hacer chiquitito, ¿no? Esa es la compresión que estamos viendo acá, esta línea verde y la de arriba de velas diarias. Vamos a ver si esto rompe estructuras por ahora. Ojalá que no rompa para abajo, le falta mucho para romper allá arriba, pero se puede jugar en zonas. Si vas a hacer scalping hoy, viernes, ¿sí? En Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, sabés que estas son correlaciones directas, son muy parecidas, así que yo te analizo Bitcoin y es lo mismo que el resto prácticamente, para que no des la vuelta en otros canales, ¿sí? Así que acá tenés zona de resistencia mayor allá arriba, tenés una chiquita acá abajo, ¿sí? Opa, ahí vamos, ahí bien. Y después, obviamente, yo te marco las zonas marco las zonas que todavía no tocó el precio, ¿sí? Son zonas nuevas, altos nuevos que no tocó, porque este ya lo tocó cuando rompió hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Yo te pinto en amarillito esas zonitas. Inclusive acá podés tener un nuevo fractal, pero es muy nuevito, para 15 minutos, quizás para 1 minuto sirve. Y obviamente tenés las otras estaciones de ómnibus acá, entre esta y esta que está acá, nos vamos para ahí, ¿sí? Una zonita para que vos tengas una idea donde el precio puede ir, ¿no? Descansando, liquidando, subiendo, bajando, y vos vas siguiendo siempre las formaciones que se van dando dentro de cada, ¿no?, temporalidad, ¿sí? Parece fácil, pero no lo es. Muchas veces tampoco te tenés que hacer tanta manija. Vos siempre sabés que el precio va para arriba o va para abajo o consolida, pero, ¿no? Si lo ves que va para allá, ¿sí? Fíjate si no estás soñando, si tenés el monitor al revés. Mientras vaya para la derecha, ¿sí?, los días que se mueve, bienvenido sea, ¿no? Estás despierto. Así que bueno, gente, por ahora, impulso, retroceso. Mira, vamos a hacer algo interesante acá. Voy a rebobinar. ¿Qué ven acá ustedes? Para ver las estadísticas, para que empiecen a operar con estadísticas. Impulso, retroceso, tendría por estadística que subir a romper este boss nuevo, si tomamos como una tendencia alcista esta pequeña, porque vamos a ir a 1 minuto y será una tendencia para esa temporalidad, ¿ven? Ahí está, ¿ven esa viborita? Ahí está, ¿te gusta? Bueno, ahí va, piqui, 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 y a la vez está llegando a la zona de sobrecompra, nivel 50, así que ¿quién te dice que no rompe lo que le llaman la estructura de estas, ¿no?, de los altos o bajos, en este caso de este alto, y viene a visitar este canal imaginario que hicimos acá, ¿no? Así que bueno, por ahora, la sensación es que va siguiendo una tendencia en 15 minutos alcista de una caída de velas, ¿no?, donde estamos en una zona de soporte diario, ¿sí?, una compresión diaria, ¿bien? Así que bueno, si quieren que veamos alguna cripto en especial, que estamos en este momento, me van avisando, ¿sí? Voy a pasar a tomarme un mate y vamos a pasar al índice. Vamos a ver si podemos ver hoy, a ver si tengo alguna operación metida acá dentro de bolingueadoras. A ver, están acá. Oh, miren, ya. Observen esto, gente, recién, a ver, por si llega a abrir otra operación, les comparto ahora, ya, en este momento, mientras charlábamos. Hay que ver en qué momento abrió la orden, que lo voy a ver ahora mismo con ustedes también. Me quemó la cuenta. Me quemó la cuenta, decía el amigo, en vivo, ¿viste? Suele pasar, ¿no? No creo, de un animal también. ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos, mirá. ¿Ahí ven algo? Mirá, vamos a ir a gráfica de líneas. Miren. 1, 2, acá les marco, mirá. 1. Otro, porque no sabía decir 2, ¿viste? Y fulano, mengano y Pepito, no se sabía, y no sé el otro, y el tercero, decía por las dudas. Ahí está, ¿ven? Hicimos una dimensión en 3D, ¿la ven ahí? Bueno, cerró
3 parciales y todavía sigue con un poquito, mirá, no me he dado cuenta acá, ahí sigue con un Shell de 0.03, comenzó con 0.50, va cerrando parciales y va abriendo. Cuando llega a cierta distancia, vamos a dejarlo acá, va a cerrar la última orden, pero va cerrando de mitades, entonces seguramente, capaz que, ojalá que no quede 0.01 porque la saco yo, pero seguramente va a quedar así, ¿sí? 0.50 a 0.25, de 0.25 a, tendría que ser 0.125, pero no existe, entonces va a 0.12 o a 0.13 y de ahí va a 0.06 y de ahí acá a 0.3 y acá estamos ahora terminando la bolingueadora de Pepe Mila. Me parece que la vamos a poner, vayan buscando plataforma de fondeo para chequear o con algún BPS. Vamos a dejar puesto este robot, lo pueden chequear ustedes con el usuario de invitado si quieren, que no estaría mal. Los Pepe que están en la dimensión 4 decía, no era ninguno, ¿viste? No había nadie. Y bueno, y ahí vamos a estar viendo seguramente cómo le va al amigo, ¿sí? Prohibido meter mano Pepe Mila, acuérdense, la idea es que los bots pasen las cuentas, ¿sí? Bot creados por Planeta Pepe, creados por mí, en este caso la bolingueadora. Se viene uno, gente, que se llama el gato, el conejo negro, tremendo, conejo negro. No sé si lo vieron ayer a la fotito, da un poquito de miedo. Se viene un bot con una técnica nueva que ya el amigo Pepe Gatillo Fácil, que está en la dimensión 2, lo pudo ver. Seguramente si lo mirás, fíjate que te puede servir para operar de forma manual. Esa es la idea, ¿no? Que le vaya sacando idea de las cositas que voy poniendo en mi cabeza ahí en los robots, Así que bueno, ojo que te puede quemar la cuenta en 2 minutos, No, tranquilo, ahí chequealo y bueno, bien. Ahí vamos con las bolingueadoras están ahí y nos vamos a ver noticias. Dijimos que había un par de noticias. Vamos a pasar, ¿estará el angelito ahí, no? Al índice, ¿no? Pero quería ver esto, ojalá que cierre ahí mientras. Angelito, ¿estás ahí, no? ¿Qué va a estar? Sí, buenos días. Buen viernes para todos los Pepes. Súmense que estamos todos los días. Le voy a mandar un saludito grande al Conejo Negro. El Conejo Negro, ¿de dónde te salió ese nombre? Vos tenés cada nombre tremendo, el Conejo Negro, Le hubiera puesto, no sé, bots de profit, ponele, pero Conejo Negro, ya. ¿Por qué le pusiste Conejo Negro? Decime, Conejo Negro le pusiste. ¿No le podría haber puesto otro nombre? Da desconfianza, Conejo Negro me da miedo. O quizás es muy peligroso y hace muchos profits, ¿cómo es? No, sí, buena la pregunta. Conejo Negro me surgió porque no lo hace trabajar ni un mago. No sé si te gustó ahí. No lo hace trabajar ni un mago. Entonces digo, le voy a poner Conejo Negro, ¿viste? Porque no trabaja. Y bueno, Conejo Negro le puse, ahí está. Vamos a ver si hace profit. Si no, lo cambiamos y lo convertimos en Conejo Blanco. O no sé, en algo. Ahí va. Bueno, gente, ahí vamos. Miren cómo está cayendo ¿cuál es el par que está acá con el bot? El australiano con el CAD. Ajá, mira vos. Ahí va. Sí, te come vivo el spread. Pero bueno, ahí va, ¿sí? Como esto no es a 2 pip, sino que es que vaya corriendo y va a ir cerrando. Ahí está. Si cierra, lo apago, ¿sí? Por las dudas, porque te tira otra. Seguramente si agarra ciertos parámetros de la bolingueadora de Pepe Mila. El Conejo Negro es otra cosa, Así que prepárate, conejito, que lo vamos a exprimir al Conejo Negro, La semana que viene, si no es la próxima, en una de esas, cuando haga el video del Conejo Negro, ahí lo ponemos como ponemos las bolingueadoras, le va a tocar el turno al Conejo Negro, ¿sí? Pero las bolingueadoras, recuerden, la idea es probarlo en una cuenta de fondeo. Si sacamos capital de la cuenta esa, el primer capital lo sorteamos para mí y el segundo también, ¿sí? No, lo sorteamos para... Ahí me cerró, me parece, a ver... Para el que no tenga platita, que necesite una cuentita de fondeo chiquita, podemos sortear, ¿no? Si se saca. Si se pierde, bueno, listo, ¿sí? No sé, hacemos una vaquita. No. Bien, a ver qué dice acá. Tenemos, ¿qué cerró? Mira, mirá, y me tiró una señal. Guarda, me tiró una señal. Ahí se la comparto del euro dólar. El que está en Discord va a ir a ver en avisos o en alertas. Más que señal, no es señal, lo digo mal. Son como alertas, ¿sí? Fíjate, revisá si te gusta señales, viste, señales del más allá, ¿no? Ahí está, mire, me cerró todo, yo no toqué nada. No sé si apagar, lo voy a dejar que rezongue un poco, ¿sí? Te quiero decir, se vienen fundamentales, lo tendría que apagar, pero lo voy a dejar, no sé, a ver cuánto falta.
No, faltan 21 minutos para la noticia de alto impacto. Negro, salí de ahí, apagalo, haz lo que quieras. Pero yo lo pagaría, bueno, vamos a apagarlo. Lo voy a apagar. ¿Qué dicen ustedes? Pónganme y lo apagamos, ¿bien? Estoy compartiendo un escenario nuevo. Ahora, a ver si anda, lo vamos a compartir. Recuerden que falta todavía analizar el índice. Estamos a full acá, negro. Estamos a full con música, pedí música, rock and roll. Esto es una radio en vivo donde aparte de pasarla bien, van a aprender los que no saben y los que saben van a disfrutar, aprender, compartir. Y bueno, ¿y quién te dice que no te ayuda a llenar la heladera, ¿Quién te dice que no te ayuda a llenar la heladera, no? Bien, ahí vamos. Mirá cómo cayó esto, che, pero ¿qué pachó acá? ¿Qué pachó? Vamos, mueva, 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 mueva. Escucha. Qué lindo esto. ¿Cómo me gusta? ¿A ustedes les gusta esta música o no? A mí me encanta. Me hace traer muchos recuerdos muy bonitos de la época cuando yo era más adolescente, que tenía 40, 45. En esta época que tengo el triple, vieron que en el Planeta Pepe tenemos arriba de los 300, 400 años, ¿sí? Así que, negro, disfrutá de la música y haceme caso a mí, pasala bien. Bien. Estoy ajustando acá algo que no se ve la plataforma, el escenario nuevo que les quiero compartir. Ahí está. A ver, vamos. Primero voy a llamar a Pepe Mila. Pepe Mila, venite un poquito, así te conocen los amigos. Si querés, Ay, qué bonito Pepe Mila, por favor, está gordito Pepe Mila, mira, ahí estamos, vamos, escenario nuevo, tenemos acá, mira, sí estamos. Bien, vamos a ver el índice, pero vamos a chequear un poquito acá los amigos, tenemos acá, ¿esto qué es? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Y operaste? Ahí está, mira, qué carita hermosa, ¿quién es ese? Un muñeco, ¿no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que bien, Espero que la pases bien. No sé si estás operando dentro del mercado, fuera del mercado. Eso es lo importante, Espero que la pases lindo. Acá el amigo tiene buen día, dice el amigo ahí. Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepe. Vamos pasito a pasito a no perder. Pepe Nargo, ¿cómo le va, Pepe Nargo? Espero que estés bien. Muchas gracias por estar. Ahí vamos saludando. Buen día, Gabriela. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Aguante Córdoba. ¿Sí? Aguante Córdoba, ahí vamos, el conejo negro es tremendo, sí, es tremendo el conejo negro. Disculpen que recién cargo el escenario nuevo, sí, se vienen unas cosas lindas, gente, para los que están se van a sorprender, van a ver, parece Hollywood esto, ¿por qué conejo negro? Porque no lo hace ni un mago trabajar, imagínate. ¿Me entendés, no? Tremendo. Buen día, un excelente día para todos. Si creértelo, ¿no? Hacelo trabajar vos, por eso te lo pasé, buen día a todos. ¿Cómo va, Jerónimo? Aguante España. Y bueno, acá estamos. ¿Hiciste alguna operación? Sí. Seguramente sí, ¿no? Ahí le tiraste algún tirito. Vamos a agregar acá. Bien. Ahí estamos. Ahora sí, mueva. Bien, me voy a ir a el otro escenario. Tengo como 10 escenarios nuevos. Estoy eligiendo. Ustedes digan cuál les gusta, Sí, es todo para ustedes, gente, Me voy acá, un poquito rápido. Ahí estamos. Bien, productor, por favor, ¿me puede pasar? Bueno, buenísimo, era una locura. Estoy solo, gente, Parece mentira, ¿no? Solo, gente, como loco malo acá. Bien, me voy a ir, no, ahí no, al índice, rápido, si no vamos a quedar como que lo prometido es deuda. Decía el amigo, nos vamos al índice del dólar, vamos a chequear velas de un día. Y bueno, ahí dentro de las velas de un día me quedé con Pepe Mila, no pasa nada, no mejor, porque el otro tan gorditos los dos, los tenemos que sacar a correr. Me parece que es porque la heladera está llena y están disfrutando de esa, ¿no? Pero también hay que hacer gimnasia con la dieta keto que estoy haciendo, tremendo, Así que bueno, vamos a ver si da. Mira, el pelo parezco el de la pistola desnuda, che, tremendo. Bien, ¿lo vieron al amigo? Pero ya tiene sus añitos el amigo, Ahí estamos, velas diarias, vamos rapidito para hacer, pero muy rápido esto, ¿sí? Está rellenando el pasado, acá, ¿ven? Lo va rellenando. Fíjense que estos toques que están acá, ¿sí? Ahí, ya los tocó, ya los rompió, ¿sí? Lo nuevo por romper son niveles que podés poner, te doy una idea, para el que sabe o el que no sabe operar. Acá tenés, esto no lo tocó.
Esto tampoco, siempre sé prudente. Vos sabés que acá va a llegar, pero antes de llegar acá va a llegar acá primero, ¿no? Y el nuevo es este. Así que vos, las zonas son estas dos y esta de acá, ¿sí? ¿Ok? Para chequear en velas de 1 hora, por ejemplo, ¿bien? El resto, bla, 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 ¿sí? A no ser números redondos o, ¿no? Convergencias del pasado, ¿sí? Escucha. Qué bonito esto. ¿Te gusta? A mí me encanta. Bien, ahí bajé un poquito de volumen porque me taladra a mí. Ustedes lo escuchan lindo, ¿no? Yo fuerte, muy fuerte. 15 minutos de las 9 de la mañana, GMT-3, gente. Me voy a ir adentro de las velitas de 1 hora. Estamos en Velas Diarias, donde hizo un retroceso grande acá y ahora está tratando de ver si el precio, yo tengo esta sensación, no sé si a usted le pasa lo mismo, viene así, hizo un alto un poquito más alto, este bajo, si no rompe este boss que está acá, que sería este que está acá abajo, puede hacer bajos más altos y se empieza a ir o se queda consolidado. Hay que ver, pero está acá, ¿sí? Por ahora, vamos a ver, ¿sí? Viene cayendo hace un par de días, de semanitas, el índice tiene que recuperar todas estas caíditas, ¿sí? Así que bueno, la pinta la tiene acá, ¿eh? La niña, no sé, que era la de los barcos de... ¿Se acuerdan? La pinta de la niña y... ¿Cuál era la otra? La santa, la pinta y la niña. 1480 y 52, ¿no? Bueno. Bien, ¿se acuerdan Colón y su hijo Cristobalito? Bien, nos vamos a ver a las velas horarias. Vamos a borrar los Picasso. Grupo inglés de fondo, tremendo, de los 80, 70, 80, ahí están, la señora que canta estuvo de novio con casi todos los cantantes conocidos de esa época, ¿sí? De esa época, ¿se acuerdan de la época de Led Zeppelin? ¿Sí? La época de Pink Floyd, en esa época, bueno, la señora tuvo novios de esa calaña, no, perdón, de esa... no, al revés sería, porque son mis ídolos, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a ver de esa infraestructura, diría el amigo. Bien, estamos llegando a zonas de... Acá, más o menos vamos a ajustar un poquito esa zonita ahí. Eso es un poco chiquito, pero está ahí, lo ven, entre medio. El precio puede seguir cayendo, va subiendo con descanso. Te das cuenta porque las velas son chiquitas, con mechitas y no pasan a lo que voy, como en este caso, no llaman la atención, ¿sí? Ahí van. Vamos a ver si esto es para venir a buscar esta zona y después cae, ¿sí? Por ahora va alcista, pero chiquito. También están las de alto impacto, ¿bien? Igual todo lo que digo ahora, gente, tomalo con pinzas, porque después de la noticia de alto impacto podés encontrar otros movimientos que el precio cambie la dirección por un tiempito, ¿sí? Así que bueno. Bien, ahí estamos, gente, llegando a la zona para relleno, ¿sí? Después se puede llegar a quedar acá, pero la sensación es esa, ¿sí? Que se nos está yendo para arriba. Vamos a ver qué pasa en un rato, ¿sí? Cuando subes bruscamente, como en esta velita, por más que vaya en descanso, a lo que voy, comparada con las otras que vienen subidas en descanso, en H1 que estábamos viendo, en M15 se empieza a ver alguna que otra con la diferencia alcista, ¿no? Con volumen acá, por ejemplo. Bueno, muchas veces pasa de que se está preparando para la noticia de alto impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio, a ver si puedo poner acá, el precio sube, ¡pam! Rápido, con 2 o 3 velas, o 2 velitas, llega la noticia y llegó a estar de vuelta donde estaba antes, ¿sí? Es como que muchas veces se adelanta para ir en contra, para después quedar actualizado en el mismo lugar. En estadísticas muchas veces se da eso, ¿sí? Bien, también puede pasar que siga largo, porque la noticia fue a favor del índice, ¿sí? Son 3 noticias, vamos a ver qué pasa, si hay mechazo o no, tengan cuidado, Bien. Gente, me voy a dónde, mira, se me ve la pera, no se me ve la pera. Me voy al bot, ¿sí? Vamos al MT4. Me olvidé de compartirles las alertas por Discord, Ahí vamos. Bien, vamos a ver el euro dólar, el movimiento. Después de la noticia de alto impacto vamos a poner este bot de vuelta a trabajar, si quieren, ¿sí? Escucha.
Mueva, 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 mueva. Qué lindo, qué lindo. A mí me encanta esto, ¿eh? Ahora sí, parate que estoy. A ver si puedo ir. Ahí está, bien. Tenemos. Ustedes ¿saben la historia de las dimensiones? ¿O no tienen idea todavía, gente? Por las dudas les digo, para que vayan ¿no? estudiando la idea de ir sumándose al planeta Pepe. Ahí está un poquito las reglas, algunas cositas, vayan aprendiendo y bueno, vayan compartiendo ideas, pero recuerden que para estar en Discord tenés que avisarme y yo te agrego el Pepe, si no, estás pero no ves ninguna dimensión, ¿sí? Ahí está, el escenario no lo puedo mostrar, pero bueno, después vemos. Ahí estamos. Tenemos ahí está, me parece, ¿eh? Qué grande el amigo ahí, ¿eh? Fuerza de la moneda, ahí estamos. Ahí está, esto es lo que les quería compartir. Párate un cachito que les saco una foto. Los que están en Discord lo van a estar viendo, ¿sí? Un segundito, me demoro un segundito para ustedes nada más. Ahí les saco la fotito y guardo, ¿sí? Por las dudas, por si alguno quiere analizar esto, guarda que se viene la fundamental. Pero chequenlo, ¿sí? A ver, me voy a ir rapidito acá. ¿Dónde? A Discord. Párate, a ver. ¿Dónde estás? Bien. Muy bonito esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos. Ahí está. Vamos a Discord. Les voy a compartir un par de alertitas para el que quiera. Ahí me estoy yendo a Discord. Voy a ir a la parte donde dice avisos. En avisos voy a poner revisar. Disculpen la falta de ortografía. Revisar va con H y B larga, ¿no? Revisar en M15. ¿Sí? Que es la alerta esa de esos dos pares. Y voy a venir acá al escritorio y tengo un quilombo, gente de cosas acá, pero yo les comparto igual. A ver si es este. Me parece que sí, guarda, si no lo elimino, párate, a ver. A ver. Sí, me parece que es ese. A ver. Hoy es sí, a las 9 y... Bueno, pasaron 5 o 6 minutitos, pero miren, ¿sí? Si les conviene la zona, si no les conviene, analicen. El que sabe algún chinchan, sabe lo que puede hacer si se va en otra dirección, ¿no? Escucha esto. ¡Qué lindo! Baja el volumen si te hace ruido, ¿eh? Mire, gente, el conejo negro, se los muestro, para los nuevos. Sí, si te gusta la music, ¿no? Eso. Bien, Pepe Mila, vamos a pasar de vuelta un segundito antes de ver la fuerza de la moneda. De hace 50 millones de años que venimos con la fuerza de la moneda. Recuerden que esto, si te dice que está fuerte algo, no te vas a meter como un cabeza de termo, ¿sí? Tenés que analizar, ¿sí? Tengan cuidado ahí, ¿sí? Es todo medias móviles del pasado, no es que es el santo grial. Tu santo grial es tu cabeza, ¿sí? Recuerden eso. Después, el resto es todo bla 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 y vende humo que anda dando vuelta. Recuerden siempre eso, gente. Tu cabeza, tu gestión y obviamente no ir aprendiendo. No está mal tampoco comprarte algún curso o si no sabes estar acá que estamos todos los días operando en vivo, ¿sí? Si te sirve, bienvenido y a la vez pasarla bien un rato, ¿sí? Bien, me voy a ver un poquito, a ver, escucha. ¿Dónde está el Discord? Ahí estamos. Acá estamos. El conejo negro. ¿Dónde está el conejo negro? Estas son las alertas de cuando. Ahí está el conejo negro, Mira, sirve para todos los pares y temporalidades. Solo se debe buscar mejor configuración según sesión próxima semana en vivo, Vamos a ver si está la próxima semana. Tengo que hacer el video. Si no lo puedo hacer, no, Ahí está el amigo, el conejo negro. Guarda con el conejo negro, porque dice que no lo hace elaborar ni un mago, loco. Tremendo. Bueno, escucha.
Eso. Angelito, ¿estás ahí para dar algún consejo? ¿Habrá algún Pepe, algo? No sé si querés mandar algún saludito. ¿Qué pensás? ¿Qué puede llegar a pasar este fin de semana, Angelito? Decime, mientras estamos esperando que venga la noticia, faltan 5 minutos, por eso estamos haciendo tiempo un poquito. Recuerden que 9:30 tenemos noticias de alto impacto, 3 noticias del dólar, así que atentos ahí. Y bueno, Angelito, ¿qué haces? ¿Te gustó el conejo negro? Qué sé yo, me da miedo. Yo no lo pondría a operar. Tiene las orejas largas. ¿Sí? Y contate el cuentito ese del conejo de Caperucita Roja. ¿Podés contarlo? Pero no tan verde. ¿Lo podés contar el de Caperucita Roja que estaba el lobo ahí y le decía... bueno, ese que se lo cruce, ese lobo. ¿Qué orejas tan largas que tenés? ¿Lo podés contar? Porque no me lo acuerdo bien. Y capaz que lo digo mal. Bueno, sigo esperando la noticia de alto impacto. Si necesitan que les dé una ayuda, me avisan. O le preguntan a Pepe Mila. Y bueno, la idea es esa, tratar de pasar un buen momento. Si quieren que analicemos algún par, alguna divisa, en especial ver la fuerza de alguna, ver alguna cripto, no sé, el oro, el petróleo, los pajaritos, la florcita, no, le avisan a Pepe Mila, Escucha, pone fuerte, Pepe. Eso. Qué grande este genio, ojalá que no se nos vaya nunca. Está un poco jodido el amigo. Ojalá que aguante toda la eternidad. Qué genio Phil Collins, loco. Lo tengo tatuado. Tremendo. Escucha. Eso. Eso. Bueno, termina la fundamental y lo activamos de vuelta al amigo, Mira, acá cerró un par de órdenes más, ¿ven? Bueno, esta la cerró hoy, ¿no? Ven que va cerrando parciales, Escucha. Eso. ¿Vieron los recitales? Hay un par de recitales en vivo, están todos, bueno, pero hay un par con el señor que parece el Señor de los Anillos tocando el bajo. Tremendo. Eso. Y ahora dice, escuchá la bata. Escuchala porque yo lo tocaba esto, escuchá. Eso. Nunca me llamaron para tocar con ellos porque no era conocido. Bien, ahí estamos, pero me di el gusto, ¿no? Así que bueno, gente, euro-dólar. Vamos a chequear acá, miren, estas son, vamos a poner así para que vean un poquito algunas de las alertitas que esta semana estamos compartiendo en esta plataforma que estoy probando, ¿sí? Vamos a ver si después, la próxima semana, seguimos con la plataforma que solemos operar todos los días, ¿sí? Así que bueno, por ahora estoy chequeando, ¿sí? La idea es poner un par de... Sí, esa es la idea, poner un par de, ¿no?, de bots creados por mí en algún VPS. Estoy probando acá abajo las bolingueadoras, ¿sí? Y a la vez le estoy tirando unos tiritos con el amigo. Mirá, $24 va. Parate que ya lo cierro. A ver. Faltan 8 minutos, lo cierro ya, Por las dudas, me quedo con eso fuera. Vamos. Me quedó alguna abierta ahí, parate. Escucha. Pero che, bueno, si sigue cayendo. Ahí está, la dejo, Ahí está. Bueno, 27, mirá vos, charlando, gente. El telaraña, mirá cómo terminó el telaraña ahí, Ya, este es el telaraña, ¿sí? Ahí vamos a ponerle telaraña, ahí está. Para que acá le quiero poner la telaraña. Estamos. ¿Dónde dice acá telaraña? No lo tengo. Bueno, me falta el fondo. Ahí va. Miren, ahí va, También suma, todo suma. Vamos a quedarnos acá, quedan un minuto. Vamos hasta el euro-dólar. Bueno, olvídense en esto, ¿no? Esto es... Nada, vamos a ir a un minuto acá, Olvídense esta zonita, estas
chiche que hay acá no sirven para nada, ¿sí? Solamente para guiarte. Uy, ¿qué le falta a esto? Ahí está. Ahí está. Mirá, llegó acá, guarda, Bien, vamos. Tomá, mirá. Uy, pero ¿qué pasó, che? Uy, pero ¿qué pasó? Por favor. Qué grande, che, pero qué grande. ¡Vamos! ¿Pero qué es? Una línea... ¿Qué le fue? ¿Mal o bien? Menos mal que lo apagamos, negro, ¿no? Toma. Y se nos fue, Se nos fue, che. Tremendo, 28, 31 y sigue subiendo el amigo, Tremendo, Mamita. Está para buscar un Pepe rechazo, Bueno, ahora hay que esperar unos minutos a ver qué pasa. Voy a ir a ver los resultados, ¿sí? Un segundo, por favor. Resultados del día de hoy. A ver, vamos a bajar un poquito esto. Está hermoso, pero me está gatillando el oído. Ahí está, bien. Muy bonito. Aguantamos un cachito, vamos a ver las noticias. Nos tiramos acá a ver dónde estamos. Dentro de... Ahí estamos. Pasito acá, pasito. Calendario. Opa, bien, mira vos. Tres noticias distintas. ¿Por qué? Ingreso medio por hora positivo, un punto por encima de la previsión. Nómina no agrícolas negativo, ¿sí? Ahí está el zigzag, ¿sí? El pic-puc, los mechazos, y tabla con tasa de desempleo, ¿sí? Igual que la previsión, así que se volvió loco el precio ahí. Hay que ver Bitcoin, a ver qué pasó. Busquen Bitcoin, a ver cómo, si reventó, si no reventó. Es tremendo el amigo, cómo dispara el amigo, Vamos a ver si ahora se ajusta de vuelta a donde estaba o si sigue, ¿no? Como, bueno, es donde lo estamos viendo ahora, una animalada. Observen las velas, mira, voy a poner velas japonesas. Observen lo que es esto. Miren lo que es esto. Mamita. Tremendo, tremendo. Ahí está, ponemos cuadradito para que lo vean. Tremendo, gente, esto, muy bonito el movimiento para haber hecho un Pepe rechazo, ya lo conocen. Ahí está, obviamente tenés que tener cuidado con el spread, el deslizamiento y muchas cositas, pero se puede, ¿sí? Tenés que estar ahí mirando atento y que no sea con dos clics, ¿no? A un solo clic, ¿sí? La opción. Bien, a ver. Estamos. Qué bonito esto, música, maestro, por favor. A ver si hay algún Pepe. Espérate que no... Si puedo compartir con ustedes. A ver, un segundito los mensajitos que están acá. Bien, ahí estamos. Se me pasó... Ahí está, mira vos, se me había pasado de compartirles los mensajes acá en la gráfica. Un segundito. Tantas cosas que hago, gente. Ahí está. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Este no, este sí. Bien. Bueno, ahora largamos en 5 minutos el bot de vuelta, ¿sí? A ver si agarra algo, si junta parámetros o no, pero atentos ahí, gente. Me voy a ir a acá, mensajitos, comentarios. Más que mensajitos, le hago ahí, lo pego, piqui. Y bueno, ahora sí, a ver si anda esto. Seguimos acá. Oh, dice, sí, tremendo fue, no sale, che. Bueno, ahí está, ahí salió, me parece. Se me pegaron dos plataformas, se me pegaron dos plataformas, dice el amigo. Ah, ¿qué te pasó?
Bien, bien, ahí no entendemos. Esto es que es viejo, esto, ¿no? Ahí estamos. Bien, bueno, ahora sí, vamos con música, lo dejo. Esto calculo que en algún momento se va a ajustar. Fíjense, chequeen, ven lo que les digo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cuando recibís alguna alertita o algo. Mira acá, ¿qué alerta podés recibir si te marca quizás una compra, una venta? Acá dio, ponele, pero lo había dado hoy, pero si hace un zigzagueo así por una fundamental. Por eso tienen que tener cuidado con algún stop o saber qué van a hacer. Tengan cuidado siempre, ¿sí? Bien, ahora sí, me voy a ir a el amigo. Mirá lo que hizo el amigo. ¿Me tiró una orden acá? No. Sí, tengo una orden acá abajo. ¿Por qué? Es una orden pendiente. Ok, no pasa nada. Ahí está, la saco. Bien, ahí estamos. Vamos a esperar un poquito más. Voy a poner velas japonesas. Mirá lo que hizo acá. Podríamos haber visto acá. Mirá, fíjense. Si el bot estaba abierto con la venta que había hecho acá antes de las fundamentales, fíjense que si ponele el TP estaba por acá abajo, nos hubiera sacado con un stop capaz. O estaba ahí adentro, ¿no? Rezongando un poco de vuelta. Por eso le digo que te tenés que pagar siempre o llevar el stop a break-even o ajustar algo, pagarte algo. Tengan siempre cuidadito ahí, ¿eh? Bien, che, esto me gusta. Mirá, le voy a prender el bot. Para que voy a apagar los otros por si las moscas. Esto ya los apago. Mirá lo que hizo acá el amigo. Tremendo, tremendo, chicos. Tremendo, ¿eh? Ese no. Este tampoco. ¿Dónde está? A ver si lo tengo acá. Acá. Este sí lo voy a apagar directamente, que no ande cuando ponga. Recuerden que ustedes tienen un botoncito arriba que es el trading automático. Ahí lo pongo. Pic, ahí se activó. Seguramente ahora si da la. Ahí se activó y lo tengo que prender acá. Si no, la carita está. Ahí está. Piqui, ahí lo dejo, ¿eh? Este es el que vamos a estar probando. ¿Qué me abrió ahí? ¿Ya me abrió una orden? No me joda. Una venta me abrió y una orden pendiente ahí. Bueno, lo dejamos a ver qué pacha. A ver qué pacha. Lo vamos a ampliar bien ampliado ahí. Bien, mira vos, con una ordencita ahí por las dudas también. Y después va a hacer algunas cositas. Ahí estamos. Lo dejo por un rato. Y bueno, hacía 3 kilómetros para arriba, ¿viste? ¿Para qué lo pusiste? No, vamos, hay que probarlo, ¿no? Esa era la idea. Hay que probarlo. Inclusive recuerden que la idea es probarlo en M15 o H1, ¿sí? Acá lo pongo en esta temporalidad para que podamos ver cómo abre y cierra las operaciones, nada más, ¿sí? Bueno, ahora sí, acá no, fuerzas la dejo un poquito, hay que esperar que se ajuste un poco el mercadito, todavía está ahí, y voy a poner música, por favor, maestro, a ver si podemos encontrar acá un poquito de... Estaba lindo eso, ¿no? Pero a ver acá si encontramos... acá ya anduvimos por acá. Bien, 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 bien. Estamos, casi uno más. Mirá, los temas del Planeta Pepe están acá. No los quiero cansar con ese. Mirá acá, los rolling. ¿Te gustan los rolling? Un poquito, mirá. Obviamente le ajusté algunas cositas ahí, ¿no? Eso. Prende la sirena, vamos. ¿Está la sirena ahí? A ver si está la sirena mientras... Hoy es viernes, gente, ¿eh? Tendría que apagar todos los motores hoy tranquilo, ¿eh? A ver, sirena, ¿estás ahí, por favor? Sí, acá estoy, decía, sirena de policía, digo, ¿está? ¿Está ahí o no? Bien, a ver, sirena de vuelta, por favor. Bien, eso. Bien, por favor, qué lindo, escuchá. Toma, efectos especiales tenemos acá, gente, ¿eh? Qué grande esto, mira, escucha para vos. Eso cuando íbamos al ataque, ¿no? Cuando hacemos alguna... Vamos todos en compra y le tirás este, ¿eh? Ahí está. Bien. Y esto es lo que más me gusta, escucha. A ver si se escucha ahí. Moneditas de oro. De 1 centavo de dólar, no, de oro. Seguimos. Mientras tanto, el bot hace esto.
Yeah, yeah, yeah. Vamos, man. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Na, na, nara, nara, hap. Bien, tenemos. Ahora sí, ya pasaron 9 minutitos después de la noticia. Se suelen esperar entre 10 y 15, entre comillas, ¿no? Como para que se acomode un poco el mercado. Seguramente vamos a ver que trata de buscar donde partió. Muchas veces no, obviamente. Por eso es un peligro muchas veces. Pero si vamos a ver un poquito el oro acá, por ejemplo, a ver si estaba acá. Bueno, no es que cayó, pero quizás llega, estaba acá antes de despegar, ¿se acuerdan? Vamos a ver si llega o si realmente sigue la tendencia que habíamos hablado ayer, que era una tendencia, si vos vas a M15, miren, esto es hermoso para seguir la nave. ¿Quién te dice que no se apoya ahora gracias a la fundamental? En esta zonita que está acá, cae un poquito, pullback y después dispara para arriba. No lo sé todavía. Esto es M15, ¿sí? O sigue, ¿no? Hasta que en algún momento... La idea es que ahora recupere un poquito ¿no? Que se actualice un poquito, ¿bien? Bueno, ahí estamos, gente. ¿Quieren que veamos algún par? Me avisan, ¿eh? Yo voy a calentar agua y bueno, ahí vamos. Pingui, 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 pingui. Dungun, dungun, dungun. Sumate al planeta que estamos todos los días. Y esta semana media rara, media distinta, porque estamos probando otras cositas, pero la idea es pasarla bien, operar como siempre en vivo y bueno, y tratar de, ¿no? De pasar una mañana saludable o una noche saludable, ¿sí? Recuerden que Tokio también, en cualquier momento le tiramos si me da el tiempito, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, por ahora voy a pasar a el amigo acá. Ahí sí está Pepe Mila. Pepito, uy, tenés los pelos parados, Pepe, me parece. A ver, parate que... Uy, tenés los pelos, ¿qué le pasó? Un camión por la... Le decían muñeca de basurero, ¿viste? Los pelos todos, mirá, se lo voy a poner como ahí. Ahí está, muñeca de basurero, mirá, ahí está. Parece un gallito malo, mirá, a ver. Ahí está. ¡Oh! Mirá los pelos. Súmense, estamos todos los días en vivo, gente, pasándola bien, con trading. El que no conoce igual, que le gusta la música, pasarla bien, charlar. ¿Cómo se llama? El angelito o el diablito están acompañándonos todos los días. Te puede tirar el horóscopo también y te tira las cartas, ¿viste? Así que bueno, la idea es pasarla bien, gente. Así que disfruten este momento único vivido en esta pequeña comunidad que estamos formando, donde la idea es que ustedes puedan ¿no? sacarse las dudas, pasarla bien, disfrutar de música y bueno, esto, ¿no? Día a día entre sesión de Londres y Nueva York me van a encontrar. No hago publicidad de nada, muchas veces no depende del horario, porque anteriormente, antes de hacer el streaming, estoy siempre tratando de cerrar alguna operación de otra cuenta, obviamente, porque tengo que llenar la heladera, ¿sí? Después estoy con ustedes un rato y bueno, la idea es ¿no? enseñarles, pasarla bien, disfrutar de los bots que voy creando, operar en vivo con mis técnicas y con el accionar del precio, un poco de, ¿no? de transmitirle un poco de psicotrading y un poco de gestión de riesgo también, obviamente que es algo subjetivo, pero la idea es, ¿no? transmitirles confianza y bueno, eso, pasarla bien, gente. Súmense a las redes, a Discord y a donde quieran, a Telegram, a Instagram, a Kick, a YouTube, denle like, comenten y bueno, ahí vamos. Qué lindo tema este, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Arrancó el amigo ahí, ¿eh? Aprendí a cantar. ¿Cómo canto? Ahí vamos a dejar el oro que me interesa. ¿Cómo canto, señor Angelito? ¿Te gusta cómo canto? Miren ahí la zona, ojalá que caiga un poco más también, ¿no? Hasta acá que caiga, estaría bueno. O hasta acá, no, que haga lo que quiera, ¿sí? Bien, Angelito, ¿te gusta cómo canto? Es tremendo, tremendo el caudal que tenés. Yo no sé por qué no te dedicas a eso. Estaría bárbaro, Bueno, gracias, Angelito. No sé si me lo decís con doble sentido. No, te digo con un solo sentido. ¿Por qué no te dedicas a eso y te dejas de pasarla bien acá con los Pepe? Tenés razón, me parece que con doble sentido, ¿eh? Bien, ¿te gusta el corte de pelo que me hice recién, el revuelto? ¿Te parece a las abuelas de antes?
que se hacían la toca, la permanente. Tremendo, Bárbaro, la verdad. Pareces un diablito, el ingeniero Garqueta pareces. Bueno, no lo hablemos de si aparece el ingeniero Garqueta. ¿Te imaginas que aparezca? Bien, así que bueno, ahí estamos. El ingeniero o la ingeniera Garqueta. Seguimos. Bueno, si acá vamos a velas, por ejemplo, de 1 minuto, fíjense que se quedó haciendo un banderín ahí, ¿no? Un dibujito, una bandera, banderín. Le podés marcar, ya no depende del precio en sí, de cómo venía, ¿no? La sensación que tenía, sino que esto ya es un coletazo por una noticia de alto impacto macroeconómica que fue a favor y en contra del dólar en los mismos minutos. Ese zigzagueo de mechas fue cuando le fue a favor y después se devolvió para arriba a medida que obviamente se pierde o se gana confianza en una divisa, en un índice, en un país, ¿no? O lo que sea, ahí vamos viendo, ¿no? Inclusive acá podemos ver altos y podemos ver bajos, pero todavía no se puede hacer nada acá. A una cosa así, o inclusive podés poner ahí. La idea es que este es el mástil que está en los libros, dice el amigo, y en un rato, porque está en los libros, ¿no? Estaban re locos, tendría que ir para arriba, pero yo no sé, capaz que va para abajo, ¿no? Y te forma una casita, hay que ver. Bien, si te forma una casita, salí corriendo, porque estás viendo otra cosa. Bien, ¿qué hora es? 9:46, gente. Bueno, ya estamos ahí, Falta todavía, ¿no? A ver si hay alguna... No había más noticias de alto impacto. Ninguna más había. Bueno, ahí seguimos, esperando. Escucha. Si esto no te gusta... ¿Te gusta el café? ¿Sí o no? Bueno, ¿le pusiste crema alguna vez de café? Angelito, ¿vos le pusiste crema de café alguna vez? No me hablé de café, no me hablé de tecitos, que me pones cada cosa, unos yuyos. Me has puesto y estoy re mareado. Mareadi. Estoy medio... Ahí, Ahí, pero con el dedito así en el cuello, de un lado para el otro, de derecha a izquierda. Ahí, tremendo estoy, Y no sé, mirá que soy un angelito. Pero bueno, se ve que me pegan mucho los tecitos que me preparas vos. No sé si es porque no querés que hable o me querés ver relajado. Escucha. Bien, voy a buscar agua, disfruten esta hermosa canción mientras vemos qué pasa dentro de este hermoso dibujito que está ahí de fondo,
extraña la tierra. Bien, estamos acá de vuelta. Se me pasó el agua ahora, ¿viste? Siempre algo le pasa. La agüita, me quemé la lengua. Tremendo. ¿Nunca les pasó al que toma mate? ¡Pah! Pava eléctrica tengo, de plástico. Tremendo, ¿eh? No tiene corte y voy más o menos, corta cuando quiere. Sí que tengo la lengua ahí, ¿eh? Así que cuando si quieren operar en vivo, estamos acá. No podía hablar, el amigo tenía la lengua. Angelito, estoy destruido con la lengua, ¿eh? Acabo, no escucharon el grito. ¡Oh! Hice así una cosa. Tremendo, ¿eh? Así que bueno, la lengua rojita me quedó. Es roja, pero me quedó un poquito más roja, ¿eh? Te dije, Pepe, tenés que tener cuidado. Encima los yuyitos esos que le ponés, tremendo lo tuyo, ¿eh? Por eso, andás a ver si el agua esa encima que te pusiste ahí tiene agua natural, ¿eh? Tenés cuidado, Pepe, ¿eh? Sí, tenés razón, pero no es el agua, es lo caliente que estaba el agua. Tremendo, ¿eh? Escuchá, con expresión. Bien, vamos a ver las fuerzas un poquito, a ver ahí. Pinto. Bien, fuerzas. Ahora sí, ya pasó el tiempito. Bastante pasó el tiempito. Tenemos la libra, franco-suizo y canadiense. Pueden buscar en contra. Están débiles en casi todas las temporalidades. Tendrían que ver si van a hacer algún scalping o un intradía. Pero un intradía hasta un par de horitas nada más, porque si no te quedas atrapado el fin de semana. Así que si te gusta operar el canadiense, el yen o el franco suizo, están debiluchos, ¿sí? Podés buscar, por ejemplo, la libra, el australiano, sobre todo el australiano, Auyen, Cadyen decía, estaba cayendo, no, sí, Aucad y Auchef, ¿sí? Obviamente a favor del australiano. Por ahora está fuerte el australiano. Si el spread te acompaña, busquen, vayan mirando el que esté y me va diciendo, podemos ir viendo en alguna temporalidad, ¿sí? Bien, me falta traer las otras cositas de la plataforma que operamos en vivo. Tengo muy poquitas acá puestas, pero porque ya les comenté en la semana probando este bot que está acá, este que está acá y bueno, y de pasada acá el telaraña también que tiene unos tiritos. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora viene perfecto, diríamos. Vamos a ver, ¿sí? Sin meter mano, aunque ayer le metí un poquito de mano después cuando, ¿no? Le metí, cerré en positivo algunas cositas para no dejarlo, ¿no? Y bien, y a la noche lo puse de vuelta un poquito, todo bien, ¿eh? Escuchá. ¿Y qué pasa? ¿No encontrás nada? Y bueno. Bien, seguimos. ¿Debo cambiar parámetros? Sí, tenés que ajustarlos. Tenés que buscarle la vuelta y aprovechar, ¿no? Cuando viene alguna fundamental o alguna, tenés que aprovechar. Y si se va en contra, hacer algo como lo que te escribí ayer y buscarle la vuelta, pero utilizalo, haceme caso.
muchas veces vas a tener muchísimas alegrías y una cada tanto te asusta que tenés que saber defendértela, ¿sí? Que es la idea que te digo, pero haceme caso. Escucha, Guta, ¿cómo sale todo bien, no? Hoy es viernes, gente. Esta semana está atípica de la semanita. ¿Quieren ver algún par en especial? Me avisan. Recuerden, canadiense. A ver el australiano con el también con el euro, ¿no? Euro out en venta, no estaría mal. Si es que tiene carrerita, ¿no?, de volatilidad en este momento. La libra puede ser también tomada como fuerte, entre comillas. El dólar está, ojo al piojo con el dólar. Yo no pelearía el dólar ahora. Sí la libra o el australiano en contra de, por ejemplo, el CAD, el yen, el franco suizo. Ir viendo en qué estructura, ¿no?, si hay alguna correlación directa entre ellos, buscar dos operaciones. Bueno, seguimos acá, gente, ¿eh? 27 dolaritos hizo que sirven para apoyar a este otro bot que estoy probando en esta plataforma. Que la idea, vamos a hacer una idea que me surgió a mí, ¿no? Me gustaría que alguno de ustedes, de los Pepe que conozco, que me pase alguna cuenta de las que son para probar de fondeo, y con esa cuenta lo hacemos, ¿eh? Estaría bárbaro también. Ustedes la crean y yo pongo los bots ahí a trabajar, ¿sí? Y bueno, y vamos viendo acá, ¿sí? No está mal, ¿no? Para que ustedes también vayan viendo. Por ahora están dando bien, pero no estaría mal, ¿no? Escucha. Y nada especial. Sinceramente, estaría tan bueno. Ven, acá estas cositas que uno va marcando, las tenés que ir actualizando y a la vez vas encontrando quizás zonas, números redondos. Ya el precio va a empezar a tomar una dirección, ¿sí? Acá fue apoyado por una fundamental de alto impacto, ¿sí? Donde el precio, si estabas en ventas, te sacó, a no ser que hayas cerrado con un break-even rapidito, y si te fuiste en compra, bienvenido sea. Pero bueno, ya muchas veces no depende de cómo venía. Quizás está apoyándose un poco en la tendencia alcista que tiene el oro, y a la vez esta vela que dejó de la fundamental ayuda mucho porque ya está haciendo como un pullback. Miren, si vamos a H1 no hay nada, ¿ven? Tenés que soplar, para que soplo. Ahí está, ¿ven? Ahí está el pullback, ¿lo ven acá? Lo que marqué acá, ¿ven? Ahí, esa zona, ¿sí? Obviamente, y llegó a tocar acá, ¿eh? Ojo también, que llegó a tocar, mira, esa zonita por... No sé si no estuvo por arriba ahí, ¿sí? Rellenó todo, así que obviamente puede venir y hacer un rompimiento, sí, pero ¿quién te dice que no termina buscando quizás, ¿no? Fíjense que acá hay impulsos y retrocesos, donde quizá la zona interesante puede ser venir a buscar esta zona para después ir subiendo, o quizá también, no lo sabemos, acompañado de que si rompe esta estructura, se nos va a buscar esta liquidez que está hermosa, de este lado un vacío electrónico muy interesante, sobre todo en invierno por si tenés frío. Esta zona que está buenísima, obviamente, viste cómo es el oro. Esta otra zona ahí que está buenísima, y esta otra zona que está buenísima por acá abajo, ¿sí? Son patrones, fíjense, de las mismas ballenitas que van dejando, que las van a venir a buscarse. Escucha, y capaz que lo rellenan viceversa. Por ahora está ahí arriba, zigzagueando. ¿Por qué? Porque sabe que todos quieren buscar venta, ¿sí? Sabe que va a romper y va a seguir, así que si tenés diente de oro, tenés cuidado, pero va a tener que pegar una caidita, pero no va a ser tan fácil para que la agarres, ¿sí? Porque es vivaracho el oro, ¿eh? Bien. Escucha, negro, ¿te gusta? A mí me gusta más que todos esos rectángulos. Me gusta esta mecha, esta que está acá, con esta y con esta hace un número perfecto. Se los dije, no se lo quería decir. Acuérdense cuando lleguéis, ¿eh? Acuérdense, anotad, sacad una foto, negro. Bien, ahí estamos y nos vamos un minuto. Si sos inteligente, agarra este rango para hacer compra y venta en los extremos hasta que salga. ¡Vamos! ¿Qué horas son? 9:58, gente. 2 minutos para las 10. Yo ya me voy, ¿sí? No sé, dejo el bot abierto y después les mostraré cómo queda
¿no? El resultadito de el Outcad, que todavía queda abierto ahí. Vamos a ver si sube, si cae. Hay una orden de venta abierta, chiquita por ahora, está cerquita, y vamos a ver si no, en algún momento, ¿no? Hacemos algún promedio con el bot. Obviamente que cuando dejo la CPU, ¿no? Veré después si quedará abierta la orden o por el fin de semana, o si tiene la posibilidad de cerrarla en positivo, ¿no? O con algún stop prudente también, ¿no? Bueno. Bien, gente, ya está. ¿Qué vamos a esperar, no? ¿Cómo se mueven las velitas? Seguramente las próximas semanas vamos a estar con esto que les digo de las bolingueadoras, y seguramente le agrego el conejo negro. Vamos a ver si quiere trabajar el amigo. Dicen que al conejo negro no lo hace trabajar ni un mago, por eso es negro. Viste que los magos tienen conejo blanco nomás. Ahí me sale una alarmita. Ojo, gente, alarma. Uy, mirá la cantidad que me tiró. Para que se las comparto. Se las comparto porque son varias. Una alerta. Tengan cuidado, chequeen, gente, la información. Ahí va. A las 10, a las 9:30, short en oro. Mira vos. Compra en el australiano, no me conviene a mí en el australiano CAD. Mira vos, compra en unos números que pone acá. Se los comparto si quieren por Discord, y si no, ya está. Lo dejo porque para no hacerlos meter. Sean responsables, gente, si se meten. Biribim, biribim. Bueno. Guarda, gente, guarda que esto puede disparar en el sentido contrario de como fue con la fundamental, y después te hace un clímax. ¿Saben lo que es un clímax? Una falla, una trampa. Esos puntos de validación que, ¿no? Que algunos le llaman triple hombro, hombro, cabeza, hombro, dibujo chartista. Bueno, ahí puede hacer en cualquier momento. Lo que hizo acá abajo fue un clímax, por ejemplo. ¿Ven esta mechita? Un clímax fue, ¿sí? Ahí, pic, tramposo, pero obviamente. Bien, gente. Me voy, ya está. Si les gustó, bien, ojalá. Sumen Pepes, súmense a Discord y digan estoy acá, porque si no, no van a ver nada, ninguna dimensión, ¿sí? Me voy, gente. Escucha. Pim, pirim. Ahora que voy a elegir el tema adecuado para regalarles a ustedes, A ver, ahí estamos. Bien. Muy bonito todo hoy, medio, ¿no? Estoy tratando de cambiar algunas cositas y bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? A lo que venimos haciendo todos los días, a operar en vivo de forma manual, que eso no lo hace lo hace muy poca gente todos los días, y a la vez con bots, ¿no? En este caso estoy probando otras alternativas, sobre todo la idea que les decía de alguna plataforma de fondeo para probar los bots que voy creando. En este caso las bolingueadoras, si andan bien una semanita o dos, lo vamos a tirar en alguna cuenta. Obviamente los backtesting están hechos, pero viste, vos no sabés qué puede pasar cuando lo tirás. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a la vez, bueno, la idea es no ir enseñando y por Discord algunas cositas. Por eso súmense a los que se sumen primero. Va a estar bueno porque van a pasar en algún momento a la dimensión 2 o a la 3 y ahí arrancan las clases virtuales, ¿no? Arrancan muchas cositas, pero tenemos que ser por lo menos 30 redondeado, 25, 30, 24,5 periódico puro, si querés, si a alguno le falta, ¿no? Como los bots que voy armando, viste que le falta la cabeza, el hombro, pero ahí andan, ¿sí? Haciendo profit. Así que bueno, a ver acá con qué me puedo ir, y bueno, me voy con esta canción. Escucha. A ver, ahí está. Chau. Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Les habla Pepe Mila. Bueno, pásenla lindo fin de semana en familia. Súbanse a la nave y acá nos vamos despidiendo. Mirá la nave madre es la que van a ver de fondo. Bueno, es esa, ¿sí? Así que agárrate que volvemos a la Tierra. Gente, nos vemos
Seguramente si no es el fin de semana nos veremos el lunes o martes veré. Y bueno, para pasarla bien, recuerden gente, el mensajito que siempre les digo: yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatuátelo, que nadie te diga que no podés. Siempre está la mala onda, la mala gente. Muchas veces son gente muy pegada, muy acercada, y muchas veces muy cercana, perdón, y muchas veces gente que no conoces. Por eso te digo que vos, si tenés un objetivo y no jodés a los demás, dale, hacelo. ¿Qué esperás? Que se te pasen los años y cuando estés sentado, ¿sí?, en una plaza con 80 años diga: ¿de qué te arrepentí? De no haberme animado a hacer las cosas. Te tenés que animar a hacer las cosas ahora en vida de joven. Si te sale mal, te animaste. Eso es ganar. Ese es el objetivo. Ahí llegaste al objetivo, ¿sí? Cuando lo intentaste. No cuando te quedaste con los brazos cruzados y lo querés intentar cuando ya tenés 80. Que no está mal tampoco, ¿sí? Pero en 80 te vas a reclamar por qué no hiciste las cosas antes, ¿sí? Después, el entorno, bueno, malo, bueno, siempre va a andar tirándote buena onda y mala onda. Si te tiran mala onda, cargate con una burbuja y que te resbale todo, ¿sí? Muchas veces te transfieren sus problemas o sin querer se te pega, porque es así, la energía negativa. Descargate, ponete en pata y decís: bueno, chao, negro, nos vemos mañana, no le atendas el teléfono más, ¿sí? Es así la vida, lamentablemente es así. Hay gente muy mala onda, hay que pasarla bien, disfruten la vida, gente. Y bueno, y si tenés ganas de hablar con alguien que hace mucho que no habla, pegale una llamada y decirle: te quiero, haceme caso, no te va a pasar nada, solamente te va a hacer un poquito mejor. Nos vemos, gente. Chao. Escuchá.